Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un video bastante corto, pero que va a explicar el tema de las listas. Las listas son un tipo de variable en Python, ¿cierto? Es una colección de datos que nos permiten en un lugar guardar muchas cosas. Por ejemplo, si yo necesitara guardar los nombres de los estudiantes, de algún sitio, ¿cierto? Pues sería muy feo ir a llamar nombre uno, nombre 2, nombre 3, nombre 4, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, existe lo que son los nombres, las listas para este fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Las listas pueden ser de enteros y strings, de floats, pueden ser cantidad de cosas. Por ejemplo, acá yo voy a poner Daniel, aquí otra persona que se llame Esteban, aquí otra persona que se llame Maffer, y así sucesivamente. Entonces tenemos una lista con tres nombres. Si ustedes notan, pues en este caso es una lista de strings, pero a Python no le importa si yo tengo aquí un 23 o un 1.89, realmente le es indiferente si tenemos varios tipos de variables. Por orden, uno debería tener un único tipo de variable en una colección. Bueno, entonces, ¿cómo hace uno para saber cómo está esto organizado? Resulta que las listas empiezan a contar en posiciones. Si ustedes notan, esto uno diría, bueno, el primer elemento de la lista es Daniel, el segundo es Esteban y el tercero es Maffer. En Python, nuestras posiciones arrancan desde cero. Desde cero, uno, 2. Por lo tanto, si yo doy print, en este caso, nombres de estudiantes, pues cuando le voy a ejecutar, me va a mostrar la lista completa, como se ve acá. Pero también puede pasar que si uno le da print y yo quiero nada más una posición en específico, por ejemplo la posición 1, no me va a imprimir Daniel, porque empieza en 0. 1 sería Esteban, ¿cierto? Que aquí estamos viendo. Ok, entonces ya con esto listo, vemos que las listas están así. Siempre las listas están definidas dentro de estos corchetes como tal, no en curly brackets ni tampoco en paréntesis, porque son un diferente tipo de variable que después veremos. Ahora, hay muchas maneras de trabajar con las listas, ¿cierto? Entre ellas podemos aprender varias cosas que se pueden hacer. Supongamos que a nombres estudiantes le quiero agregar un nuevo estudiante. Append sirve precisamente para eso, para agregar un nuevo nombre. Entonces, o bueno, un nuevo elemento a la lista, ¿cierto? Entonces aquí voy a agregar y voy a poner que el nuevo integrante es Lior y le voy a dar play. Entonces, obviamente cuando yo después de esto le dé print nombres de estudiantes, vamos a ver que justo después de esto, pues se va a crear el nuevo integrante en la lista. Ahora, supongamos que yo voy a agregar dos estudiantes, pues sería otra pen y aquí vamos a poner otro nombre y con esto ya tendríamos nuestra lista de 5 elementos. Obviamente, ¿qué pasa? Si yo dijera, ve, muchachos, yo necesito eliminar el estudiante primero porque ese se fue a otro curso o ya no nos puede acompañar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo uno hace eso? Pues uno lo que tiene que hacer es utilizar el comando .pop. Esta función va a servir para eliminar alguno de los elementos de la lista. En este caso queremos eliminar el 0. Si quisiera eliminar el a Lior, por ejemplo, sería el 0, 1, 2, 3. Sería el 3. Entonces si le voy a dar aquí play, pero para que ustedes vean el cambio, voy a mostrar después cómo queda la lista, ¿cierto? Entonces claro, si yo aquí vuelvo a dar en este caso que me muestre la lista en la posición 1, pues ya no va a ser Esteban, sino que va a ser Maffer porque esta sería la nueva lista,
¿cierto? Entonces, ya con eso bien definido, muchachos, resta lo siguiente. Ah, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero organizar la lista? En Python también nos da una función que se llama sort. Si aquí luego le damos print nombres estudiantes, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver. Entonces miren que la primera está Esteban Maffer, Lior Aleja, y ya ordenado queda Aleja Esteban Lior Maffer. Es muy chévere porque Python tiene muchos elementos que nos ayudan a jugar con las listas, ¿cierto? Digamos que yo tengo una cuestión, por ejemplo, de números. Yo quiero aquí tener una lista de edades, ¿cierto? Vamos a poner lista de edades. En este caso, para que veamos qué tal podríamos manejar los números, pues sencillamente se maneja igual que la otra cuestión. Sería exactamente lo mismo. Vamos a inventarnos aquí unas edades, ¿cierto? Y sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero encontrar de esa lista de edades, ¿cierto? Yo quiero encontrar cuál es la persona que tiene la máxima edad, ¿cierto? O que tiene la edad más alta en esa lista de edades. Pues hay una función que es max, que encuentra el máximo en esa colección, ¿cuál es? En este caso 27. Y si quisiera encontrar cuál es el más pequeño de la lista, pues sencillamente le damos min. Y miren que ahí queda el máximo y el mínimo. Miren que entonces es bastante fácil trabajar con las listas. Muy fácil. ¿Qué nos resta? Supongamos, muchachos, que yo quisiera mostrar elemento a elemento de la lista. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, resulta que si esto crece 0, 1, 2, y en este caso que tenemos esta lista de 4 números 0, 1, 2, 3, noten que lo que siempre dice qué tan grande es una lista, pues es su tamaño. Si la queremos recorrer toda y queremos imprimir cada uno de los hijos de la lista, pues deberíamos saber su tamaño para poder decir, ve, yo quiero que muestre, ya sea en un for, por ejemplo, en un for que vaya de 0 hasta el tamaño de la lista y me muestre cada uno de los elementos. Para eso debería saber el tamaño. Entonces nos toca preguntarle a la persona cuánto es el tamaño de la lista cada vez que ejecute el código. No, realmente lo que hacemos es que Python tiene una funcioncita que se llama length. Esta viene de la abreviatura de length en inglés, que lo que hace referencia es a largo. Entonces miren que por ejemplo la lista de edades tiene 4 elementos. Si yo aquí le agregara uno cualquiera, diremos que ya me dice que tiene 5 elementos. Ya con esto en mente, nos queda súper claro que podemos con esto calcular el tamaño. Entonces, ahora sí, si yo la quisiera mostrar en un for, yo podría hacer for i in range, ¿cierto? Y de pronto afuera crear una variable que se llame sizeList, que sería sencillamente el length de la lista que queramos, ¿cierto? En este caso, lista de edades. Y aquí dentro del range vamos a poner algo como sizeList, ¿cierto? Entonces, ¿qué está creando esto? Un for de 0 hasta el tamaño en la lista. Y sencillamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer print de nuestra, en este caso, la lista de edades, pero no nos sirve que no imprima toda la lista, sino en la posición i. Entonces, claro, como habíamos visto en una de las sesiones, el for empieza en 0 y va creciendo en 1, en 1, en 1, hasta llegar al rango, ¿cierto? En nuestro caso, el rango sería el tamaño de la lista, ¿cierto? Entonces, démosle play y miraremos que eso genera literalmente, después de haber tomado el length, aquí le voy a dar un print para que sepamos que estamos iniciando el for. Inicio for, para que sea más claro el ejemplo. Entonces miren que acá donde dice inicio for, empieza a mostrar cada uno de los elementos de la lista. Voy a crecer esto un poquito para que se vea más claro.
Puede estar el 29, el 27, el 2, el 27 y el 29, tal cual está acá. Hay otra manera de recorrer listas y es con un for que no necesita la definición de un i y un rango, y estos for son muy utilizados cuando necesitamos tomar acciones sobre estos elementos más no modificarlos. Por ejemplo, cuando uno quiere mostrar la lista completa. Eso se hace así, por elemento in lista de edades, y aquí sencillamente print elemento, que voy a poner un print que nos ayude a distanciar. Imagínense que ustedes pueden definir, por ejemplo, en un print, decir, ve, yo quiero que este carácter se muestre, luego el por va a indicar cuántas veces se va a mostrar, 30 veces. Entonces miren que aquí nos queda como una edición, ¿cierto? Chévere. Entonces miren que esta cuestión acaba de demostrar el for de manera igual a la anterior, ¿cierto? Pues los dos son la misma vaina. Entonces, como los dos son iguales, entonces no hay ningún problema. Puedo utilizar el uno o el otro. ¿Cuándo debo utilizar el recorrerlo en i? Cuando a mí me importa en qué posición está un dato. Por ejemplo, encuentre en qué posición está el número 27. Pues ahí sí nos tocaría jugar con la i porque pues, necesitamos esa posición. Pero si alguien me dice, ve, muchachos, yo necesito que por favor me muestren en pantalla las edades, pues es esto. O alguien me dice, ve, yo quiero que dadas las elementos de una lista, por favor llegue y a cada uno, pues por favor me muestre qué sería de ese elemento si le agregamos tal otra cosa y de eso sacar una lista. Pues también se podría hacer con este, porque ahí no nos importa los elementos, las posiciones, sino qué valor tiene ese elemento. Entonces, este for es muy chévere porque, como decimos, lo que hace es que elemento va cambiando su valor. Primero vale 29, luego 27, luego 2, luego 27, luego 29 en este caso, sin necesidad de hacer referencia a lista de edades en i. Él hace eso internamente. Es un for chévere para mostrar información o hasta manipularla, siempre y cuando no implique cambios sobre la posición en sí misma. Con esto terminamos. Ya la idea es que después vamos a hacer ejercicios utilizando lo que hemos visto de for, while y listas. Y utilizando estos dos ciclos y las listas vamos a entender un poquito más de cómo podemos jugar con estas cosas.